Estamos listos junto a la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Muchísimas gracias por acompañarnos más llegando desde Linares. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, ¿es la crisis de los convenios tal vez la mayor desde el retorno a la democracia que ha tenido un gobierno, o a lo menos la mayor de este gobierno? Yo creo que es una crisis de bastante envergadura y que creo que tenemos que tomarla con la responsabilidad que tiene el hecho de fallarle a la ciudadanía, de la crisis de credibilidad que existe. Y si uno ve cualquier encuesta, los partidos políticos, el Congreso en general, las instituciones están muy mal evaluadas y con una falta de credibilidad, que esto solo hace que se refuerce esa falta de confianza y de credibilidad. ¿Y es la peor de este gobierno, es la peor crisis que ha tenido hasta ahora este gobierno? Yo no sé si uno puede hacer un ranking de crisis, pero ¿Se me ocurre que otra más? Sí, efectivamente es una crisis grande que no hay que bajarle el tono, y creo que amerita además que sea prioridad para el gobierno en cuanto a cómo la enfrentamos. Me parece que aparte del anuncio de esta comisión que se hizo la semana pasada de nivel presidencial y que va a entregar algunas propuestas en relación a las fundaciones, yo echo de menos también que exista una mayor énfasis en otras medidas. Por ejemplo, en que se revisen otras comisiones que hubo, porque todos los gobiernos han tenido alguna comisión relativa a la transparencia por algún hecho o algún escándalo de su momento. Y de ello han salido bastantes propuestas, muchas de las cuales se hicieron legislativas, pero otras quedaron a medio camino, y eso debiéramos retomarlo. Lo vamos a hacer desde el Congreso muy probablemente. Eso no requiere la acción del gobierno. Senadora, ¿usted cree que el gobierno debiera haberse querellado? Yo creo que sería positivo que el gobierno se querelle, porque sabemos que han puesto todos los antecedentes a disposición. El ministro de Vivienda viajó a la región a entrevistarse con el fiscal y a poner todo a disposición, pero la querella también demuestra una mayor proactividad en el sentido de agilizar diligencias, de poder ser parte del proceso, cosa que hoy día el gobierno no lo es. O sea, ¿usted no esperaría en el fondo lo que se ha hecho de que se entregue al Consejo de Defensa del Estado, esperar que decida, o sea, usted iría más rápido con la acción directa del gobierno? Ese es un análisis que probablemente se ha hecho. Claro, pero desde su perspectiva sería mejor querella ya. Yo creo que no está de más que pudieran querellarse. Perfecto. Quiero preguntarle, antes de que sigamos analizando el tema penal o el tema de las responsabilidades, ¿cómo lo ha hecho el presidente de la República? Hoy día la ministra del Interior misma reconocía que probablemente se había expuesto más de la cuenta. No sé cuáles fueron las palabras textuales, de hecho las podría buscar, pero dijo, la verdad es que las objeciones de la oposición con otra reforma, pero dijo que se había expuesto, que había quedado expuesto, lo reconocía. Creo que el presidente ha actuado con bastante honestidad de él, de sentir, porque tal vez lo más fácil sería restarse, no participar y que fueran otros los voceros. Aquí y tengo la palabra. Criticado. A lo mejor en ese espíritu de dar la cara puede haber quedado más expuesto, pero primero puso las manos al fuego, puso las manos al fuego, dijo que no pongo las manos al fuego por nadie. Después dijo que por qué se cuestionaba al Seremi del Maule y a la delegada presidencial del Biobío. Resulta que ya no tuvieron que sacar al Seremi del Maule. Siempre decía, con los antecedentes que tengo hasta ahora, pero ¿era necesario que el presidente de la República defendiera al Seremi y a la delegada? Yo creo que hay que valorar que el presidente haya dicho en una primera instancia: aquí vamos a investigar, caiga quien caiga, que la actividad que ha desarrollado el ministro Montes también ha estado orientada a entregar todos los antecedentes con la máxima prontitud y a colaborar con la acción de la justicia. A mí me parece que eso es lo fundamental, que esto se esclarezca prontamente, que la Fiscalía Nacional le dé también una prioridad a esto, porque hay que buscar, tal como hicieron las diligencias primeras, muy rápidamente, los allanamientos, incautaciones. Yo quisiera que también el sistema funcione de la misma manera, con esa agilidad, porque la verdad es que después vemos que para formalizar hay que tener antecedentes. Yo creo que cuenta ya la Fiscalía con suficientes antecedentes para proceder a la formalización, y a partir de eso fijar un plazo de investigación breve.
no un plazo de años, porque esto requiere que la ciudadanía tenga el conocimiento de lo que ocurrió, de si esto está encapsulado a 2 o 3 instituciones, como aparentemente es hasta ahora, o si es una práctica generalizada de otras instituciones, si hay más personas involucradas. Son bastante más las regiones y las instituciones que dos o tres hasta el Por eso lo digo, que es necesario que se esclarezca cuál es el nivel. ¿Se expuso de más o no el presidente? Yo creo que él actuó de buena fe y salió a decir lo que él pensaba. Sí, pues, claro, y evidentemente en enfrentar el tema, obviamente se expuso, pero me parece que ya las acciones que se han tomado son las adecuadas, que puede haber mayor proactividad, como decía, a lo mejor querellándose. Perfecto. Pero que esto requiere celeridad de todo el sistema, no solo del gobierno, que es parte de este proceso, sino que de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Senadora, ¿qué es lo más grave que ha hecho que no ha hecho el senador Latorre en su manejo de crisis? Mire, yo fui bastante crítica respecto del cómo no nos comunicaron acciones. Yo creo que cuando uno forma parte de una coalición y está trabajando en conjunto, podemos tener distintas diferencias, pero las cosas se conversan. Se lo dije a Juan Ignacio, me molestó y se lo hice saber. ¿Le molestó que no le avisaran, por ejemplo, que iban a pedir una comisión investigadora? Claro, porque cuando tú tienes diálogo y conversas y se dice, a ver, ¿qué van a hacer? Porque Revolución Democrática, ¿qué hizo? Pasó al Tribunal Supremo, al Ceremi y a Andrade, pidieron también el Tribunal Supremo para la diputada, luego se querellaron. Él nos notificó de todas estas acciones en una reunión de partidos políticos. Y luego le preguntamos, ¿iban a hacer algo más? No, nada más. O sea, omitió que iban a hacer una Yo no sé si lo omitió porque no sé si a esas alturas habían tomado la decisión. Ya. Lo que sí sé que eso fue el viernes y el día lunes hubo comité político y ahí en el comité político nadie mencionó nada de aquello. Entonces, después nos enteramos por la prensa. Y yo creo que cuando uno trabaja en conjunto y hay un tema que nos afecta a todos, porque esto afecta no solo al gobierno, afecta a la política, afecta a todos los partidos políticos. La credibilidad está en juego y por lo tanto las acciones que se decidan tienen que también ser comunicadas. Entonces yo les dije, nosotros tenemos un chat, por último, en un chat. Ahora, conversamos, entendí sus razones, que no las comparto, pero lo entiendo. ¿Y cuáles son sus razones? Que no tuvieron tiempo. Pero uno en mandar un WhatsApp se demora. Por eso, pero yo digo también el momento político exige, hablando de ese Mónica, que nosotros seamos responsables aquí. Yo me puedo molestar, pero tampoco podemos no centrarnos en lo que es el verdadero problema. Aquí el problema es el que hay que solucionar de fondo. Pero, senadora, ya que usted menciona ese chat, en ese chat el propio Latorre hizo una alusión a que espero enviarles un interlocutor más válido. Y esto viene de que usted fue súper dura y dijo, no por esto de la comisión investigadora, sino que a raíz, cuando usted se entera que Latorre y otros miembros de su directiva sabían antes de este escándalo, aún con información parcial, como él ha dicho, según es la versión de él, a ustedes les molestó también eso, que no les dijeran antes, porque se enteró antes que saliera en Timeline, el medio que publica esta información. Hubo una reunión de la directiva de Revolución Democrática con parte de los asesores de Catalina Pérez y se habló este tema. O sea, él sabía que iba a venir, pero dice que tenía información incompleta, dice el senador Latorre. Entonces usted salió muy molesta y dijo, senador Latorre ya no es un interlocutor válido. ¿Qué quiere decir que no sea un interlocutor válido? Bueno, me refería a eso y tampoco debe ser el centro de la preocupación de nuestra hoy día. Que evidentemente las relaciones, como todas en la vida y las políticas, se construyen con confianza. Y yo sentí que no había habido la suficiente honestidad de parte de él en comunicarnos que él sí tenía conocimiento de hechos cuando estuvimos en reuniones. Por lo tanto, ahora el hecho de que él no vaya mañana a la reunión de partidos políticos tiene que ver con que es a la misma hora en que él está en el Congreso. No, sí, en otras ocasiones ha ocurrido y de hecho por eso habíamos trasladado las reuniones a los viernes, porque los días lunes los parlamentarios que son
presidentes de bancada, jefes de bancada tienen que estar a las 9. ¿Sigue sin ser un interlocutor válido el senador Latorre? Nosotros tenemos que conversar entre todos y construir soluciones, la verdad. Pero ¿sigue o no sigue siendo un interlocutor válido? Tenemos que validarlo. Ya, pero todavía no es válido. No. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que usted no va a conversar con él? ¿Que no se va a reunir con él? Que uno no puede caer en niñería. ¿Sí? La verdad es que cuesta construir confianza. Sí, pues. Y bueno, tenemos que trabajar hoy día en conjunto entre todos los partidos políticos para poder salir de esta situación y proponer soluciones, Mónica. Si esto no es un problema de los partidos, o sea, hoy día es un problema de todos y es un problema que tenemos que enfrentar con altura de mira, con visión de país y en conjunto con todo el arco de las fuerzas políticas. Incluso en la Constitución, ¿por qué no se puede poner una norma, incorporar con mayor énfasis la transparencia, la probidad, el servicio público, la función pública, la modernización del Estado? Antes que nos acabe el tiempo, senadora, porque nos queda poquito tiempo y no quiero dejar fuera los 50 años, así que va a tener que pasar un poquitito, pero para alcanzar a preguntar. Antes de cambiar de tema, quiero cerrar con algo. ¿Sería aceptable para el Partido Socialista que el gobierno sacara al ministro Montes? No. No es aceptable porque la verdad, bueno... ¿Y qué se romperían las facultad del presidente? ¿Se van del gobierno? ¿Qué harían? Mire, la verdad es que este es un episodio bastante complejo para todos y creo que el ministro Montes ha dado todas las muestras de estar, digamos, con la disposición a colaborar a salir del problema. Él pudo haber renunciado el primer día, haber dicho, mire, hasta aquí nomás llego, y su responsabilidad con esto, política, digamos, de ponerse a disposición de solucionar el problema, yo creo que también el presidente la valora. ¿Y si sacan a Montes y a Jackson, ahí sería menos duro para el PS? No, es que esto no se trata de empatar ni de buscar soluciones. Los ministros siempre están a disposición del presidente y el presidente es quien decide la permanencia de ellos. Pero sí creo que sería muy ingrato y muy injusto para el partido y para el propio Montes que fuera removido en estas condiciones. Quiero preguntarle por los 50 años del golpe de Estado. ¿Debió salir o no Patricio Fernández de su puesto? ¿Estuvo bien o no que se le aceptara la renuncia? Yo lamento lo que ocurrió con Patricio Fernández. En primer lugar, valoro que él haya puesto su renuncia, digamos, fundamentado la renuncia, en señalar que se había vuelto un obstáculo y que no quería formar parte del problema, digamos. Aun cuando creo que porque finalmente las asociaciones de derechos humanos se negaron a ir a actos que estaban organizados. Entonces él dice, yo no quiero ser parte de este problema y quiero que se conmemoren los 50 años adecuadamente, y se pone al margen. Y eso hay que valorarlo, porque finalmente, más allá de que creo que no tenía ninguna razón para salir, yo escuché varias veces la conversación con Garretón, él jamás hizo ningún acto que uno pudiera calificar de negacionista, al contrario, valoró los derechos humanos y criticó las violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que aquí cuando se caen culturas de cancelación, a mí me preocupa. Ya, y quiero preguntarle por eso, porque Lautaro Carmona dijo en el diario La Tercera que el Partido Comunista no había pedido como Partido Comunista que saliera Patricio Fernández y que el partido era más grande que figuras emblemáticas como Carmen Gert, por ejemplo, que sí lo pidieron, y otros. La pregunta es, ¿qué tanto peso tuvo, a su juicio, el Partido Comunista, o fueron más las agrupaciones de derechos humanos para que saliera Fernández? O sea, si usted, en el fondo, le cree su argumentación a Lautaro Carmona. ¿Y cómo están las relaciones del PS con el PC en todo este contexto? Bueno, el partido, yo le creo a Lautaro que ellos como partido no pidieron, porque nosotros hemos estado permanentemente citados a reuniones por los 50 años, donde ha estado el ministro de Cultura y ha estado Patricio Fernández, y donde han expuesto cuál es la línea de trabajo, que nunca fue que el gobierno se hiciera cargo tampoco de conmemorar, sino era más bien sugerencia o en torno a cómo abordar las distintas temáticas, cómo lo iba a tomar el gobierno, que era con una perspectiva de memoria, pero sobre todo de democracia, de relevar la importancia de la democracia y de los derechos humanos y de una visión de futuro. Y nunca hubo críticas a esa postura del gobierno de nadie.
de todos los que estábamos en las mesas. ¿En serio? Por supuesto Porque hacíamos aportes. Dicen que usted estaba preocupada porque no se hablaba mucho de memoria. No, nosotros cada uno ponía lo que entendíamos que debíamos ¿cómo se llama? Relevar. Pero no hubo una crítica fuerte que dijéramos, mire, nos vamos de esta mesa. Usted le escribe a Lautaro Carmona. Pregunta, ¿cómo están las relaciones entre el Partido Socialista, para ir cerrando, y el Partido Comunista a raíz de esto? Y en general en la alianza de gobierno, porque algunos dicen que podría acercarse, por ejemplo, el Partido Socialista con Convergencia Social, ahora que está más de capa caída, Revolución Democrática, y construir, decía, por ejemplo, plantea Yoñant en la tercera, un nuevo eje. En general, por las reformas, por el devenir del gobierno, ¿cómo están las relaciones entre el PS y el PC? Lo peor que puede hacer los partidos políticos en medio de una tormenta, empezar a cambiar ejes de trabajo. Yo creo que hoy día nosotros podemos conversar, el Partido Socialista conversa con todos los partidos de la coalición, de la alianza de gobierno, tenemos más afinidad con algunos que con otros, pero frente a la coyuntura y frente a ciertos temas, nosotros somos sumamente claros y en el caso con el Partido Comunista, yo tengo una diferencia, y más que con el Partido Comunista, con las asociaciones, cómo lo enfrentaron este tema, porque creo que no es la forma de pedir que se saque a alguien, y más aún porque no dijo lo que dicen que dijo. O sea, ¿Y con qué partidos tienen más afinidad en el PS hoy día? Bueno, precisamente tenemos una afinidad importante con el socialismo democrático, que es algo histórico, pero también tenemos afinidad con Convergencia Social por la forma en que nos enfrentamos a las distintas problemáticas del país y a las soluciones. ¿Más que con el PC? Es que con el PC tenemos diferencias desde nuestro origen, que no es algo que sea para escándalo. El Partido Socialista nace como un partido muy crítico del Partido Comunista hace 90 años. Entonces, esto no es algo de hoy día, no es algo coyuntural, es porque tenemos diferentes formas, y por lo pronto el Partido Socialista hace muchos años se declaró que es un partido que no es marxista. Sí. Y no sé si estos 50 años reviven de alguna manera las diferencias, porque algunos han dicho que hay un cambio de eje, que durante la UP el PC fue un elemento de moderación, y quienes propugnaban que una de las opciones era la vía armada era el Partido Socialista, y que en cambio hoy día el Partido Socialista porta moderación y el que extrema las cosas es el Partido Comunista. ¿Se reviven esas diferencias y se constatan con un cambio de eje hoy día? Yo creo que el Partido Socialista sufrió, al igual que el Partido Comunista, sufrimos pérdidas de muchos de nuestros militantes que fueron asesinados, están hasta el día de hoy detenidos, desaparecidos, tenemos ejecutados políticos. En la sede de nuestro partido tenemos un memorial que tiene más de 500 compañeros y compañeras que cayeron durante la dictadura y después de la dictadura. Y eso hace que tengamos una posición importante frente a la defensa de los derechos humanos, pero hay una diferencia, que nosotros después de la dictadura, o sea, durante la dictadura, hicimos un proceso de crítica y de autocrítica muy profundo, y que nos hace sentir que no sobró con la suficiente lealtad con el presidente Allende, que el partido no estuvo a la altura de ese desafío histórico, y por lo tanto eso también nos hace hoy día tomar la responsabilidad de ser parte de este gobierno y de haber sido parte de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, con esa mirada, una mirada de responsabilidad, con una mirada de futuro, y también con una mirada en que tenemos que apuntar a hacer cambios, cambios importantes para la ciudadanía, para nuestro país, que sean aquellos cambios que la gente está esperando, que sean mayoritarios, que construyamos mayorías para hacer esos cambios. Perfecto. Senadora, muchísimas gracias por haber venido desde el Maule hasta acá, hasta con un taco CNN en Prime. el puente Lilcay, más de una hora, pero ya la ministra dice que esta semana ya debería estar casi. Se lo cobramos. Ya, ojalá. Gracias, senadora. Muchas gracias, Muy bien. buenas noches.